En un tema anterior, recuerdan que habíamos hablado acerca de cómo se ilustra, ¿verdad?, el tiempo del fin con todo lo sucedido con el profeta Elías, y el título del tema fue Elías ilustra el tiempo del fin. Les comentaba que hay muchos aspectos en la vida de este profeta que nosotros, al estudiarlos, ¿verdad?, de una manera muy profunda y al estudiarlos bajo la dirección del Espíritu de Dios, podemos extraer riquezas impresionantes, riquezas enormes, ¿verdad? Son esas riquezas las que nosotros debemos procurar, esas riquezas que son las que edifican nuestro carácter. Y les mencionaba que vamos a estar estudiando 5 aspectos muy importantes de la vida de este profeta. Y el primer aspecto que estudiamos fue cuando Elías surge, ¿verdad?, en un momento muy crucial, cuando el pueblo de Dios estaba en plena apostasía. Pues el segundo aspecto que vamos a estudiar en esta mañana tiene como título Elías restaura la verdadera adoración. Ese es el título de nuestra meditación el día de hoy. Así que en cuanto a esto, hermanos, nosotros sabemos que el evangelio no se limita solo a un grupo de personas, pues Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y el evangelio es para todas las clases sociales, para absolutamente todas las clases sociales. Así que en el libro de Marcos, ¿verdad?, en el capítulo 16, versículo 15, allí está registrado donde el Señor Jesús da la gran comisión a sus discípulos, y a su vez pues les dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esto estamos claros, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el evangelio es para todo el mundo. El versículo 16 dice: el que cree y sea bautizado, ese será salvo, pero el que no cree, lastimosamente, pues ese será condenado. Pero nuestro deber es ir, ¿verdad? Es ir y hacer como lo que expresa Isaías en el capítulo 58, versículo 12, ¿verdad? Nosotros, o es nuestro deber ir y reparar, ¿verdad?, ese portillo del que Isaías habla, o del que Isaías menciona en el capítulo 58, versículo 12. Si quieren podemos leerlo. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación en generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Así que en cuanto a esto nosotros estamos seguros, ¿verdad?, de que el Señor nos ha enviado precisamente a restaurar, a reparar ese portillo, esa brecha que se había abierto al quitar de la ley, ¿verdad?, un mandamiento que aún sabemos nosotros que sigue vigente, en este caso el 4º mandamiento, y que además es un mandamiento eterno, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha mandado a nosotros a ser restauradores de esa verdad. Debemos saber entonces que, como el profeta Elías, ya sabemos que después de todo lo sucedido, ¿verdad?, cuando él profetizó acerca de que no iba a llover en 3 años en ese tiempo, así como el profeta Elías volvió después de los 3 años y medio de sequía, nosotros debemos saber que el Elías profético, ¿verdad?, también volverá en algún tiempo después, cuando, en el tiempo después de 1798, cuando se cumplieron los 3 años y medio proféticos mencionados en Daniel 7:25, y nosotros sabemos muy bien que la obra, ¿verdad?, sería la de restaurar todas las cosas. Así lo confirma Mateo capítulo 17, versículo 11. Dice: a la verdad, Elías viene primero,
y restaurará entonces todas las cosas. Así que el Señor Jesús aquí, pues él no está identificando aquí en este texto literalmente a Juan el Bautista con Elías, sino que está haciendo un énfasis, ¿verdad?, en que ambos tuvieron la misma función, y es exactamente lo que en este tiempo nosotros también debemos hacer, restaurar esa verdad. Es decir, nosotros que en este tiempo somos el tercer Elías, también tenemos la misión de restaurar esa verdad que ha sido pisoteada. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. En cuanto a esto, hermanos, quiero leerles aquí del tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, página 314. Dice que a la hora del sacrificio vespertino, Elías repara el altar de Dios que la apostasía de Israel había permitido que los sacerdotes de Baal derribaran. No pide a nadie del pueblo que le ayude en su laboriosa tarea. Los altares de Baal están todos preparados, pero él se dirige al altar derribado de Dios, que para él es más sagrado y precioso en sus feas ruinas que todos los magníficos altares de Baal. Entonces, esta primera parte de este texto, hermanos, tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Se habla aquí acerca de un sacrificio vespertino, o sea que era las horas de la tarde, ¿verdad? Nosotros sabemos, como el espíritu de profecía nos aconseja, debemos buscar esa devoción con Dios mañana y tarde, y eso debe ser algo continuo. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra relación con Dios, nos da la oportunidad de que lo conozcamos mucho más a fondo, y nos da la oportunidad de que a través de su palabra el Señor pues nos confronte, ¿verdad?, y nos ayude a sí mismo a ir corrigiendo quizás todo aquello que al Señor le desagrada y que nosotros por años quizás hemos estado practicando. Entonces es muy importante que nosotros todos los días levantemos este altar, mañana y tarde, mañana y tarde. Pues como dice aquí, era la costumbre, ¿verdad?, de este profeta. De hecho, el Señor lo tomó como instrumento precisamente porque él permitió, ¿verdad?, que el Señor lo tomara, y juega un papel muy importante la relación que este hombre tenía con Dios. Entonces, vemos la importancia, ¿verdad?, de levantar ese altar cada mañana y cada tarde. Me llama la atención otro aspecto de este parrafito. El altar de Baal, o los altares de Baal, estaban muy bien preparados, estaban, me imagino, muy bien estructurados, ¿verdad? Mientras que el altar de Jehová estaba completamente arruinado. Pero a pesar de las ruinas, a pesar de cómo estaban, a Elías eso no le importó. Para él lo más importante era que allí, en ese lugar, él iba a invocar el nombre de Dios, y él estaba allí precisamente para restaurar ese lugar donde él iba a invocar o a adorar, ¿verdad?, a Dios. Nosotros muchas veces, hermanos, de pronto al mirar, pues haciendo una comparación con este tiempo que estamos viviendo, de pronto muchas veces al mirar, por decir así, otras denominaciones prosperan, ¿verdad?, y tienen estructuras muy bonitas, tienen muchísima gente, y en fin, nosotros miramos muchas veces, ¿verdad?, que otras denominaciones prosperan, pero que nosotros a veces estamos tan estancados, a veces nos cuesta tanto, ¿verdad?, que los templos donde nos reunimos estén bien adecuados. Eso es con mucho sacrificio, ¿verdad? Pero a pesar de
que quizás nosotros pues no tenemos los templos más lujosos, a pesar de que somos minoría, ¿verdad? En otro sentido también. Nuestro deber es el deber de Elías, que en el lugar donde nosotros nos congreguemos, vayamos con un corazón, ¿verdad? Dispuesto, vayamos con un corazón lleno de temor al ir a adorar a nuestro Dios al lugar donde nosotros lo adoramos. De igual forma también, muchas veces nosotros cuando aceptamos, ¿verdad?, el llamado de Dios, vamos al Señor quizás enfermos, o con nuestra salud, ¿verdad?, destruida, con nuestro cuerpo que a veces ya no da más. Más sin embargo, el Señor nos hace el llamado es precisamente para restaurar, ¿verdad?, este templo que es nuestro cuerpo. Nosotros debemos simplemente tener la disposición de ir, sabiendo que el Señor está dispuesto a restaurarnos. Entonces podemos ver o podemos ilustrar, ¿verdad?, este texto de estas dos maneras. Sigue diciendo que Elías entonces revela su respeto por el pacto que el Señor había hecho con su pueblo, aunque ellos habían apostatado. Con calma, con solemnidad, repara con 12 piedras el altar derribado, de acuerdo con el número de las 12 tribus de Israel. Los chasqueados sacerdotes de Baal, agotados por sus esfuerzos vanos y frenéticos, están sentados o yacen postrados en tierra, esperando para ver qué hará Elías. Están llenos de temor y al mismo tiempo de odio hacia el profeta por proponer una prueba que ha expuesto su debilidad y la ineficacia de sus dioses. Y también, hermanos, hay que notar algo muy importante, y es que en cada uno de nosotros también debe estar, o en nuestro corazón también debe estar ese respeto, ¿verdad? Porque ese pacto que el Señor hizo con su pueblo es un pacto que aún sigue vigente, así que nosotros debemos también, en respeto a ese pacto, también ser muy reverentes, ser muy respetuosos, ¿verdad?, en cuanto a lo que se refiere a la presencia de Dios en nosotros y en el lugar donde nos congreguemos. A pesar de que el pueblo, ¿verdad?, había apostatado, pese a sus errores, pese a todo, Elías no le importó tampoco y él aún así siguió en la misión que el Señor le había encomendado. Pasa, hermanos, que nosotros muchas veces vemos, ¿verdad?, que, por ejemplo, oramos o estamos orando por alguien desde hace tanto tiempo y no vemos ningún cambio. Las personas siguen iguales, quizás a veces hasta peor. Pero fíjense que a pesar de que el pueblo había apostatado y estaba tan degradado, por decir así, aún así Elías siguió perseverando, siguió insistiendo, siguió confiando en que Dios podía hacer algo, ¿verdad?, por su pueblo. Entonces, nos deja como enseñanza también el hecho de que Elías no se rindió, él siguió, ¿verdad?, porque sabía y confiaba. Entonces él con mucha calma, ¿verdad?, con mucha solemnidad, dice aquí, se fue, y entonces con esas 12 piedras empieza él a construir nuevamente ese altar que había estado derribado. Ese es nuestro deber. Si en nuestros hogares, por ejemplo, empezando, ¿verdad?, por nuestros hogares, ese altar familiar que nosotros un día levantamos, pero que en este momento quizás ya está derribado, es momento de que nosotros volvamos nuevamente, ¿verdad?, a reconstruir ese altar y a que en nuestros hogares nuevamente podamos reunirnos, ¿verdad?, invocar el nombre de Dios y adorarlo allí con nuestra familia. De igual forma, de manera personal, si nosotros nos hemos alejado por algún motivo, hemos dejado de orar, hemos dejado de estudiar y ese altar ha sido derribado, ¿verdad?, es momento de que nuevamente vuelva a ser reconstruido, y de igual forma en la iglesia, de igual forma en los lugares donde nosotros nos congregamos, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de reunirnos, si hemos dejado, en fin, de hacer las cosas como a Dios le agradan, es momento también de que nosotros podamos entonces volver a reconstruir ese altar en nuestras iglesias. Aquí en la última parte de
de este texto, perdón, el tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, la página 314, me llama la atención también que habla acerca de la actitud de los profetas de Baal. Dice aquí que ellos sentían odio por Elías. Y esto podemos representarlo, hermanos, por el odio, o podemos representarlo en el odio que el enemigo siente por cada uno de nosotros, porque él sabe que nosotros somos ese pueblo del que ya se profetizó. Él sabe que nosotros somos ese pueblo del que Isaías está hablando ahí en el capítulo 58. Nosotros somos ese pueblo, ¿verdad?, que el Señor ha levantado en este tiempo para precisamente restaurar ese altar, para precisamente arreglar, ¿verdad?, ese portillo, esa brecha que se había hecho en aquel tiempo cuando se quitó, ¿verdad?, el cuarto mandamiento. Entonces, ese mismo odio que sentían los profetas en aquel tiempo es el mismo odio que Satanás siente hoy por nosotros, y por eso él muchas veces no permite que nosotros en nuestra vida espiritual prosperemos. Por eso que muchas veces no permite, ¿verdad?, y hace todo esfuerzo para que nuestros altares en nuestros hogares no se levanten. Es por eso que él no deja que la obra de Dios muchas veces avance. Y no estoy hablando de una estructura material, estoy hablando de lo espiritual. No permite muchas veces que la obra avance, ¿verdad?, en la iglesia, precisamente por eso, porque para él es mucho mejor mantenernos a nosotros quizás ocupados en la cotidianidad, ocupados en nuestros mismos problemas, ocupados en muchísimas otras cosas, menos en la obra de Dios. Entonces hay que también analizar, ¿verdad?, reflexionar en cuanto a esa parte. Al mismo tiempo allí dice que Elías entonces les propone a estos profetas una prueba, y esa prueba los dejaría ellos expuestos, ¿verdad?, a mostrar entonces la debilidad y la ineficiencia de sus dioses. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos, ¿verdad?, a probar la ineficiencia del enemigo en cuanto al éxito de la obra de Dios, o en cuanto al éxito de prosperar espiritualmente en nuestra vida personal, o en cuanto al éxito de prosperar en nuestra familia, ¿verdad?, con nuestros familiares? Muchos de nuestros hijos o papás, mamás, tíos, primos, en fin, nuestra familia, muchos de ellos, ¿verdad?, en este momento, pues no están siendo parte del pueblo de Dios. Entonces, no permitamos, hermanos, que el enemigo siga prosperando, que siga avanzando, sino más bien nosotros, ¿verdad?, somos los que tenemos que mostrarle a él el poder grande, el poder magnífico, maravilloso que Dios tiene para reparar, para restaurar, para atraer, para él volver, ¿verdad?, a atraer y asimismo pues salvar. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, deberíamos de reflexionar en cada una de estas cosas. Quiero leerles de Profetas y Reyes, de la página 551. Ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o el portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. Esa es la verdad que el Señor desea que nosotros restauremos, ¿verdad? Especialmente la verdad sobre el sábado. Y cómo están nuestros altares, ¿verdad? O cómo está nuestro altar, especialmente cuando ya el sol va ocultándose, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos listos para recibir ese día santo. ¿Cómo está nuestro altar en nuestra familia? ¿Cómo está nuestro altar? Sí, especialmente en nuestra familia, cuando ya se acerca este día tan especial, y nosotros, ¿será que estamos listos ya para recibir ese día especial que Dios nos ha dado? Pues todos los días nosotros debemos tener comunión con Dios, todos los días debemos buscarlo, pero el sábado es un día especial.
El sábado es un día que nosotros dejamos, ¿verdad?, de hacer las obras que hacemos y entonces dedicamos todo nuestro tiempo, ¿verdad?, toda nuestra energía al Señor en ese día especial. Entonces, si nosotros, hermanos, hemos olvidado, cuando ya se acerquen las primeras horas del sábado, no estamos haciendo lo correcto y no estamos levantando ese altar para recibir ese día especial, pues también es momento de que ese momento tan especial con Dios y con nuestra familia pueda ser restaurado. A veces lo olvidamos, a veces no nos hacemos al hábito de recibir el sábado, tampoco nos hacemos al hábito de despedirlo. Y para nosotros el sábado a veces es un sábado más, es un día más para ir a la iglesia, es un día más para participar, es un día más para cualquier otra cosa, pero menos para tener en cuenta que es un día realmente sagrado y que es un día que realmente nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos adorar a Dios tal cual como Él nos pide que lo hagamos. Entonces, el pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, nosotros, ¿verdad?, en este caso, debemos demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda la reforma permanente y que el sábado especialmente, que es el cuarto mandamiento, debe debe subsistir como un monumento de la creación y como un recuerdo constante, ¿verdad?, del poder de Dios. Con argumentos claros, dice aquí Profetas y Reyes, con argumentos claros deben representar la necesidad de obedecer todos los preceptos de este decálogo. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene el deber de restaurar esa verdad. Si nosotros, hermanos, no estamos haciendo la obra misionera, si nosotros no estamos dando un estudio bíblico, si nosotros no estamos enseñándole a alguien, pues es momento también, ¿verdad?, de que vayamos, de que busquemos por lo menos a uno y por ese uno oremos, por ese uno derramemos lágrimas delante del Señor si eso es necesario y vayamos, ¿verdad?, y enseñémosle a esta persona o a las personas que el Señor, ¿verdad?, quiere salvarlos, que el Señor quiere restaurarlos. Y es precisamente a través de esta verdad que el Señor quiere restaurar. Entonces, como movimiento profético, hermanos, la Iglesia Adventista del séptimo día cumple el papel de ese Elías profético. Somos ese remanente de la profecía bíblica. Y debemos restaurar, ¿verdad?, la verdadera adoración al Dios creador. ¿Creemos nosotros que tenemos la salvación? Pregunto. ¿Creemos nosotros que tenemos el perdón? Dios convoca entonces a ese pueblo, ¿verdad?, que somos nosotros para precisamente presentar ese mensaje y restaurar esa verdad en todo el mundo. Recordemos que para Dios no hay excepción de personas, en todo el mundo y para testimonio de todas las naciones. Hermanos, que el Señor nos ayude y que nosotros de verdad nos pongamos en el papel de ese Elías, que esa verdad pueda ser restaurada en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Que el Señor nos ayude de verdad a hacer su obra y que Él nos ayude para que podamos nosotros terminar esta misión, esta tarea que Él nos ha encomendado. Dios les bendiga, queridos hermanos.